La falta de preocupación o la indiferencia hacia los niños, niñas y adolescentes NNA vulnerables en situaciones de crisis es tan antigua como la humanidad. La forma en que las personas, las comunidades, los grupos y de quienes se encuentran en contextos humanitarios han respondido a las necesidades de la niñez y adolescencia en situaciones vulnerables ha variado a lo largo del tiempo, en función de las creencias, los valores y los comportamientos de cada tiempo y contexto. Los esfuerzos para proteger a la niñez en situaciones de crisis durante el último siglo y posteriormente han moldeado la profesionalización del sector de la protección de la niñez en la acción humanitaria. En 1924, en la Convención de la Sociedad de Naciones en Ginebra, Eglantine Jebb, una de las dos cofundadoras de Save the Children en 1919, presentó la Declaración de los Derechos del Niño a líderes de todo el mundo, enfatizando la necesidad de recordar a los niños olvidados. El niño que tiene hambre debe ser alimentado, el niño que está enfermo debe ser cuidado, el niño que está dejado atrás debe ser ayudado, el niño delincuente debe ser rescatado y el huérfano y el abandonado deben ser protegidos y socorridos. La declaración fue adoptada por la Sociedad de Naciones un año después y una versión más amplificada fue adoptada por las Naciones Unidas en 1959. Después de la Segunda Guerra Mundial, el principio del interés superior se utilizó en los procesos de tomar de decisiones para la ubicación de NNA identificados como secuestrados o adoptados. La década de 1960 estuvo prácticamente libre de emergencias a gran escala y las agencias reorientaron sus esfuerzos para abordar las necesidades a largo plazo. El énfasis en la acción humanitaria se reavivó con la Guerra Civil de Nigeria, Guerra Nigeria y Biafra, y la Guerra de Independencia de Bangladesh, seguidas inmediatamente por una hambruna a gran escala en Etiopía. Algunas de las primeras iniciativas llevadas a cabo por agencias de la ONU y ONGs en el ámbito que se convertiría en la protección de la niñez en la acción humanitaria se centraron en los NNA no acompañados y separados y los niños asociados con fuerzas y grupos armados que entonces se denominaban niños soldados. La programación temprana en estas áreas se puso en marcha durante y después de varias guerras. La guerra de Vietnam, la guerra civil de Camboya, la guerra entre Camboya y Vietnam, la guerra civil de Liberia, la guerra de genocidio de Ruanda y la guerra civil de Sierra Leona, así como las respuestas de los países vecinos a los refugiados, con el creciente reconocimiento de que los servicios rutinarios en curso no estaban satisfaciendo las necesidades de muchos grupos de NNA vulnerables. El concepto de programa de NNA en circunstancias especialmente difíciles fue adoptado por UNICEF. En 1989, los líderes mundiales asumieron un compromiso histórico con la infancia del mundo al adoptar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Este tratado contiene una idea profunda. Los niños no son simplemente posesión de sus padres por quienes se toman decisiones, ni adultos en formación, son más bien seres humanos e individuos con sus propios derechos. Fue seguido poco después, en 1990, por la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. La colaboración interinstitucional de la década de 1990 condujo a la reunificación de decenas de miles de NNA ruandenses con sus familias tras la crisis en la región de los Grandes Lagos de África. En este contexto se creó en 1995 el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre NNA no acompañados y separados. Esto reunió organizaciones claves con experiencia práctica en cuestiones relacionadas con los NNA separados. Este es el primer ejemplo conocido de la colaboración interinstitucional organizada y duradera en el sector de la protección de la niñez. En 1996, el informe Grace Mako, El impacto de los conflictos armados en la niñez, destacó el impacto desproporcionado de la guerra en la niñez. En 1998, el Consejo de Seguridad tuvo su primer debate sobre los NNA y los conflictos armados, lo que condujo en el año 2000 a la presentación del primer informe sobre niños y conflictos armados al Consejo de Seguridad. Al final de la década de 1990 y principios de la década 2000, se hizo cada vez más evidente la necesidad de enfoques familiares y comunitarios adecuados al contexto para reintegrar a los NNA víctimas de abuso y explotación, al igual que la necesidad de técnicas de prevención y preparación para proteger a los NNA del daño antes de que ocurra tras un desastre. En 1905 se introdujo el sistema de grupos temáticos para abordar la falta de coordinación entre las agencias de la ONU, los movimientos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a las ONG. Posteriormente, en el 2007, se estableció el Grupo de Trabajo de Protección de la Niñez para apoyar la coordinación de las respuestas de protección de la niñez en contextos humanitarios. Fue también alrededor del 2007
que una definición común de protección de la niñez en emergencias comenzó a aparecer en informes y documentos de más agencias. La protección de la niñez en emergencias se refiere a todos los esfuerzos para prevenir y responder al abuso, la negligencia, la explotación y la violencia contra los NNA después de un desastre. En el 2012 se publicaron las primeras normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en acción humanitaria, y la definición de protección de la niñez en emergencia se codificó en este documento para el sector. Una mayor colaboración y coordinación entre las agencias humanitarias dio lugar a la elaboración de varios productos técnicos interinstitucionales, así como a esfuerzos conjuntos para fortalecer la capacidad del sector, abogar por la niñez y su protección y generar evidencia más sólida para fortalecer la capacidad del sector, abogar por la niñez y su protección y generar evidencia más sólida para la programación de la CPHA, por sus siglas en inglés. En 2016, el Grupo de Trabajo Global de Protección de la Niñez se dividió en el área de responsabilidad de protección de la niñez y la Alianza para la Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria. La Alianza para la Protección Infantil en la Acción Humanitaria publicó una versión revisada de las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria en 2019. Este video ofrece solo una breve descripción general de la evolución de nuestro sector. Puede encontrar más detalles en el documento adjunto, y la trayectoria del sector de protección de la niñez en la acción humanitaria continúa. A medida que el sector evoluciona, necesita encontrar nuevas formas de trabajar basadas en el intercambio de capacidades, experiencias y oportunidades, y en la transferencia intencional de poder y recursos a los actores comunitarios, locales y nacionales, sin descuidar nunca la capacidad de acción de los NNA y el papel de los cuidadores y las comunidades en la protección de la niñez y adolescencia afectados por conflictos y crisis.